Bienvenidos a la presentación de la actividad acerca de la lista Falciani del grupo C9 de aspectos profesionales de la informática, compuesto por Jorge Marcos Escribano, Anselmo Martínez Martínez y Francisco Javier Vicente Martínez. Pues bien, ¿qué es la lista Falciani? Se trata de un documento con los nombres y datos de hasta 130.000 posibles evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC. Su nombre se lo debe a Hervé Falciani, un informático trabajador de la entidad que creó la lista y cuyo caso vamos a desarrollar durante el vídeo. Cronología del caso Falciani. Entre 2006 y 2008, Falciani sustrae los datos del banco HSBC en el que trabaja de aquellos clientes cuyas actividades él considera sospechosas de corrupción y evasión fiscal. Nace la lista Falciani. El 4 de febrero de 2008 viaja al Líbano junto a Georgina Michael, con la intención de hacer negocio de los datos sustraídos, aunque las negociaciones no llegan a buen puerto, por lo que regresa a Suiza. Esta es Georgina Michael, compañera de trabajo y amante sentimental de Falciani. Ella le denunciará ante la justicia suiza. A posteriori de los hechos que vamos a contar, lanzaría varios ataques hacia Falciani, tales como que era un embaucador que ya había utilizado a otras amantes antes de aprovecharse de ellas. No parece que la relación terminase muy bien. El 22 de diciembre de 2008, la policía suiza detiene a Falciani en Ginebra y le confisca su ordenador, alegando que ha quebrantado las leyes del secreto bancario suizo al haber robado datos confidenciales del banco. Aunque es puesto en libertad, ya que el interrogatorio podría producirse al día siguiente. Es en este momento cuando Falciani decide ir a Francia con su familia, por lo que las autoridades suizas ponen en virtud una orden internacional de búsqueda y captura contra él. Comienza así una persecución a Falciani por parte de Suiza que a día de hoy aún continúa. Ya en Francia, Falciani empieza a descargar toda la información que había recopilado y que había alojado en servidores remotos. El 20 de enero de 2009 es arrestado por la policía francesa y se le confiscan dichos ficheros. Es entonces cuando Falciani destapa el valor de los archivos ante las autoridades francesas. Se avecina algo muy gordo. El 30 de agosto de 2009, Falciani entrega todos los documentos al gobierno francés. El 14 de diciembre, ya convertido en un personaje público, concede una entrevista al canal France 2, donde justifica su delito con que para él era un deber cívico el revelar toda la información. Pareció olvidarse del intento de venta en el Líbano y de que muchos de los que aparecen en su lista no han cometido delito alguno. El 21 de diciembre de 2009, Falciani aseguró en una entrevista al periódico francés Le Figaro que intentó advertir a las autoridades suizas de los problemas de gestión e irregularidades del banco en verano de 2006, aunque sin éxito, por lo que decidió pasar él mismo a la acción. Ya en 2010, Francia devuelve los discos duros a Suiza, no sin antes hacer varias copias de seguridad de los mismos. En mayo de 2010, Francia comparte la información que posee de la lista Falciani con algunos de los gobiernos de Europa, tales como el Reino Unido y España, para ayudarles en su lucha contra la evasión fiscal. Gracias a estos datos, la Agencia Tributaria Española realiza la mayor regulación de su historia, desenmascarando nada más y nada menos que a 659 presuntos defraudadores y sacando a la luz casi 6.000 millones de euros sin declarar. El 1 de junio de 2012, a Falciani, que estaba trabajando junto a la justicia estadounidense desde París, le avisan de que el Senado de Estados Unidos va a lanzar graves acusaciones contra el banco HSBC por su descontrol del blanqueo de capital y financiación del terrorismo. Su vida va a correr peligro, por lo que les recomiendan irse a España, donde es poco probable que acepten la extradición a Suiza. El 1 de junio de 2012, Falciani hace lo propio y huye de Francia en un barco hasta el puerto de Barcelona, donde es inmediatamente detenido. El 29 de octubre de 2012, y debido a las acusaciones estadounidenses, el banco HSBC se ve obligado a pagar una multa de casi 2.000 millones de dólares. Vida de Falciani en España. Ya en España, la Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Falciani después de haber pasado 5 meses en la cárcel. A partir de entonces se dedicará a colaborar con la Fiscalía de Anticorrupción para ayudar a seguir desenmascarando evasores fiscales. Además de que se le oculta y se le proporciona seguridad para evitar que ocurran atentados contra él, ya que el calibre de algunas de las personas de su lista podría sugerirlo. El 8 de mayo de 2013, la Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza por su colaboración en la investigación de bloqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Falciani queda definitivamente en libertad total. En octubre, el Partido X, recién fundado ese mismo año, anuncia que Hervé Falciani colaborará con ellos para coordinar una red ciudadana de vigilancia, control y denuncia de la corrupción llamada Comisión Anticorrupción. La finalidad de este canal es que la gente corriente pueda contar con medios para compartir esos datos y contactar con expertos, evitando los riesgos que él mismo ha tomado.
Durante el año 2014 elaborará varios programas para detectar evasores fiscales analizando y cruzando los miles de datos de su lista. El 9 de febrero de 2015, el partido político Podemos anuncia que tendrán una colaboración con Falciani en su programa, la cual consistirá en un informe sobre cómo combatir el fraude y la evasión fiscal desde la legislación y la regulación gubernamental. El 13 de marzo, la Fiscalía francesa pide que el Tribunal Penal de París juzgue a la filial suiza del HSBC por blanqueo agravado de fraude fiscal y comerciación ilícita de productos. Y el 24 de febrero de 2017 se acepta por primera vez en España la lista Falciani como prueba para condenar por delitos fiscales a un acusado por el Tribunal Supremo. Entre las figuras famosas que aparecen en la lista Falciani nos encontramos con el fallecido Emilio Botín, presidente del Banco Santander, con los pilotos Fernando Alonso y Valentino Rossi, con los cantantes David Bowie y Tina Turner, o con los reyes de Marruecos Mohamed VI y de Jordania Abdalá II. Análisis legal. En España no existe una ley del secreto bancario como en Suiza, aunque tenemos el artículo 10 de la Ley Orgánica 15 del 1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o más conocida como LOPD, por el cual, mientras trataba esos datos, estaba obligado a guardar el secreto de los mismos y no robarlos ni publicarlos. Además de que el apartado primero del artículo 11 de la misma ley dice que solo se puede comunicarle los datos a un tercero con el consentimiento del afectado. Sin embargo, según el segundo apartado, si esos datos están destinados a comunicarse con los tribunales, para denunciar las prácticas del banco y de sus clientes, en este caso, sí se permite y, por tanto, su comunicación será legítima. Esto mismo también está recogido en el apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto 1720 de 2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15 de 1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. También es relevante el artículo 23 de la Ley 10 de 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por el cual exenta de responsabilidad a cualquier sujeto obligado o empleado por las restricciones de comunicación de datos impuestos por su contrato o cualquier vía legal si esa comunicación tiene como destino a las autoridades. Si Falciani realmente tenía la intención de vender esos datos en el Líbano, entonces no le protegerían ni el segundo apartado del artículo 11 de la LOPD, ni el apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto 1720 de 2007, ni el artículo 23 de la Ley 10 de 2010, de los que hablábamos antes, ya que el destino de la comunicación de esos datos no es denunciarlos a las autoridades. Además, también podría ser juzgado por transferir información de datos de carácter personal que hayan sido tratados a países con un menor nivel de protección de datos sin la autorización del director de la Agencia de Protección de Datos, lo cual es una infracción muy grave según el apartado 4, letra E del artículo 44 de la LOPD. Según el artículo 18 de la Ley 10 de 2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la entidad estaría obligada a comunicar las actividades ilícitas. De lo contrario, estarían cometiendo una infracción muy grave, según el artículo 51. Esta ley se aplica al banco, aunque no esté en el territorio español por el artículo 31, sucursales y filiales de terceros países. El Tribunal Supremo ha confirmado la primera condena en España gracias a la lista Falciani, aunque ésta se haya conseguido de forma ilegítima, ya que distingue entre dos formas de obtención ilícita de documentos. Se considera que cuando lo hace la policía o los aparatos del Estado no pueden usarse como prueba en un juicio según el artículo 11 de la Ley Orgánica 15 de 1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Sin embargo, cuando estos ficheros los obtiene un tercero sin conexión con los aparatos del Estado y que no pretendía fabricar pruebas falsas, como es el caso de Falciani, no están afectadas en este juicio por la LOPD y sí pueden ser una prueba válida. Análisis ético. Falciani debía decidir entre mantenerse en silencio o extraer los datos para denunciar la situación a unas sabiendas que podría perder su trabajo. Difícil situación, más aún si tenemos en cuenta que cuando intentó comunicarlo a sus superiores no le escucharon. Además de que al tener una hija con una enfermedad genética, su esposa había dejado de trabajar para cuidarla, por lo que el único dinero que tenían era el de Hervé. Siendo así las cosas, a nosotros nos parece una decisión ética, ya que ayuda a destapar miles de casos de evasión fiscal y corrupción. Creemos que hubiéramos hecho lo mismo. Aunque por otro lado, en la lista también aparecen datos de personas inocentes, por lo que se pondría en peligro su derecho a la intimidad y le podría causar muchos problemas a Falciani en forma de denuncias, complicando aún más la situación de revelar los datos. También es importante resaltar la versión de los hechos del banco HSBC y de Georgia Michael, los cuales acusan a Falciani que su intención era vender los datos para volverse millonario y fugarse con su examante, lo cual nos parece éticamente deplorable, tanto por el robo de datos como por querer dejar tiradas a tu hija y a tu mujer cuando más te necesitan. Desde el punto de vista de Georgina, tampoco es ético su comportamiento al querer beneficiarse del robo de los datos con Falciani, aunque creemos que es normal su enfado al ver cómo tratan a Falciani como a un héroe cuando según ella no es más que un ladrón. La actitud del banco y del gobierno suizo nos parece éticamente incorrecta, unos por dar tantas facilidades a los evasores fiscales y los otros por poner tantas dificultades a la hora de denunciarlos. Entendemos que esto les beneficia a los dos, lo cual es todavía más moralmente incorrecto. Hasta aquí el vídeo de la lista Falciani. Muchas gracias por haberlo visto y hasta la próxima.